Muy bien. Vamos a meditar en la palabra del Señor y durante un buen tiempo vamos a estar viendo la primera carta a los Corintios, una carta bastante importante, no solamente para el tiempo del apóstol Pablo, sino también para nosotros como iglesia del Señor en este tiempo. Amén. Quiero invitarlos a ponerse de pie y vamos a lecturar la palabra del Señor en la primera carta de Corintios, el capítulo 1, los versículos 1 al 9. Amén. Que va a ser nuestros primeros versículos para dar inicio a este estudio de la palabra del Señor. Amén. Si usted está conmigo, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, un versículo yo y otro ustedes. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Versículo 2. Tres. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 4. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. 6. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 8. 9 todos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos, palabra del Señor para esta mañana. Amén. La carta de Corintios es bastante impresionante. Como otras cartas del apóstol Pablo, cada carta es particular, dirigida a una iglesia en particular o a un grupo de hermanos de manera particular, cada una con sus exhortaciones doctrinales y acciones prácticas también. Esta carta de Primera de Corintios no es la excepción porque es escrita por el apóstol Pablo. En su segundo viaje misionero, él está en la ciudad de Corinto por más o menos casi 1 año y medio. Y ahí es donde también el apóstol Pablo va a tener bastante apego con esta iglesia. Y lo que vamos a hacer durante este espacio de tiempo es ir viendo cada asunto de esta hermosa carta que tiene 16 capítulos. Vamos a esperar terminarlo, no sé en cuánto tiempo, pero espero que usted cada domingo traiga su apunte, su cuaderno, y esté siempre con la Biblia para también de esa manera usted pueda examinar, analizar el texto bíblico que vamos a ver. Amén. El tema tiene que ver de toda la carta con una vida de santidad y también una vida de disciplina. Y tiene que ver con la santidad porque la iglesia de Corintios necesitaba direccionalidad en cuanto a vivir en santidad, pero también necesitaba dirección en cuanto a ser una iglesia disciplinada y ordenada también. Y el apóstol Pablo es el que va a dar lineamientos a través de esta hermosa carta. El capítulo 1, que lo vamos a desarrollar entre este domingo, el próximo y el próximo, tiene que ver con el tema mi amor por mis hermanos. Y es interesante porque el apóstol Pablo escribe esta carta con el propósito único de ayudar a sus hermanos. La carta tiene esa intención. Amén. Quisiera hacer una introducción antes de poder desarrollar el tema de esta mañana, que tiene que ver, mi amor por mis hermanos es valioso, que está en el capítulo 1, que ese es el tema del capítulo 1, mi amor por mis hermanos es valioso. Y quisiera hacer una introducción a lo que la carta en sí va a mostrar. La ciudad de Corinto, el apóstol Pablo es el escritor de esta carta. Aproximadamente en el 56 después de Cristo, Pablo es el que escribe esta carta, es dirigida a esta iglesia para corregir ciertos problemas que hay en la iglesia, para direccionarlos a una vida de santidad, de ordenación y de disciplina también.
El apóstol Pablo va a escribir esta carta entonces a los Corintios. Ahora, hay tres aspectos, hay muchos en realidad, pero tres aspectos que escogí para ver cómo era la ciudad de Corinto. Seguramente usted al googlear por las redes va a encontrar información de Corinto. De muchas razones que usted pueda tener, yo he escogido 2 o 3 para ver el contexto de la ciudad de Corinto. Una, que era reconocida como una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y fue anexada también cuando Roma conquista a esta ciudad, que era de Grecia en realidad, la conquista, y era un centro portuario, es decir, una ciudad marítima donde pues muchos marinos venían constantemente a hacer comercio, transacciones, y la ciudad tenía aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Y era una ciudad pues comercial importante de ese tiempo, donde el comercio estaba constantemente en actividad en esta ciudad. Así que esa es una de las primeras razones. La segunda razón es que esta ciudad contaba con habitantes mixtos, es decir, no eran oriundos solamente de la ciudad, sino que eran personas extranjeras también que habitaban en esta ciudad. Y también había ahí los judíos, que eran una colonia entre toda la multitud de la ciudad de Corinto. Entonces, los extranjeros que llegaban ahí procedían del este y del oeste del imperio. ¿Con qué propósito? Porque era una ciudad comercial y pues también era una ciudad no estable en cuestión de una vida permanente ahí, porque como venían, también salían. Era un ingreso de personas y una salida de personas. Y en esa población no solamente estaban los griegos o romanos con sus propias costumbres y sus lenguas, estaban los judíos también allí, y estaba gran parte de la población que era esclava. Vivían en esclavitud, era una población que se componía con esclavos. La tercera razón es que como la ciudad de Corintio, su población era inconstante, y la razón es que era inconstante porque venía gente extranjera al puerto de esa ciudad y pasaban ahí solamente algún tiempo. Lo cierto es que esta ciudad, así como había gente que llegaba, entonces la ciudad o la gente oriunda de ahí comenzó no solamente a darles a las personas que llegaban de otro lugar ciertas oportunidades en esta ciudad, sino que también los acogían con su sensualismo, con su paganismo y con su idolatría. Es decir, que los que venían por corto tiempo también disfrutaban de los placeres pecaminosos de la ciudad de Corinto. Se dice que esta ciudad albergaba unas 1,000 prostitutas aproximadamente en esta ciudad. Y pues los caballeros, por decirlo así, que venían de otros lugares a pasar un tiempo, entonces también buscaban el placer sexual en esta ciudad. No era una ciudad quizá tan buena que digamos, sino una ciudad altamente corrupta en el aspecto sexual. Ahora, esta ciudad también manifestaba 3 clases de personas que vivían en esta ciudad. Uno, estaba un grupo o bastante gente habituada al sensualismo, al paganismo, al placer desmedido de la sexualidad. Es decir, que la prostitución era algo común en esta ciudad. La vida sexual libertina era algo común en esta ciudad. No solamente lo practicaban los adultos, sino la gente también joven. Es decir, era una ciudad inmoral y desenfrenada. La tercera característica de las personas, o la segunda característica de las personas que vivían en la ciudad de Corinto, es que se jactaban de sus 1,000 prostitutas consagradas, ¿sí?, a la diosa Afrodita. Es decir, que eran o lo veían o tenían la concepción que la prostitución en esta ciudad era tan sagrada que sus vidas de estas mujeres eran dedicadas al servicio de la diosa Afrodita de esta ciudad. Mire cómo el pecado nubla la mente de la gente, y de lo que ya la Biblia dice que a lo malo llaman bueno, lo estaban practicando los ciudadanos de Corinto en el tiempo de Pablo por el año 51, 52
y en el año que se redacta también esta carta. La historia dice que estas 1000 prostitutas salían por las tardes a buscar a los hombres para llevarlos a tener relaciones íntimas, y esta lo dedicaban particularmente a la diosa Afrodita. Por eso es que estas mujeres, Pablo vamos a encontrar en esta carta, dice que las hermanas, las mujeres, se cubran el velo, se cubran la cabeza con un velo, ¿verdad? Y que no se rapen la cabeza. ¿Y por qué? Porque todas estas prostitutas andaban con la cabeza rapada, o mejor dicho, con el cabello corto. Y para que haya una diferencia entre las mujeres, digamos, recatadas, morales, Pablo va a recomendar que las hermanas pónganse un velo en la cabeza. Y nuestra sociedad, hermanos, está plagada de vicios, ¿verdad? No es lo mismo ver a una joven, a una hermana de la iglesia que está, digamos, llevando una vida moral en santidad, y a una mujer que no es cristiana y que vive una vida de prostitución. Es totalmente diferente. Y Pablo va a hacer una diferencia entre la vida inmoral y la vida moral en la carta de Corintios. Las borracheras, la inmoralidad sexual, la idolatría, toda la clase de pecados habidos y por haber ya lo tenía Corinto. Si nosotros pensamos que nuestras ciudades o nuestros pueblos están plagadas de pecado, ya existía esta vida en la ciudad de Corinto. Y es en esa ciudad plagada del pecado, una ciudad en tinieblas, una ciudad descarriada, por decirlo así, una ciudad donde primaba la idolatría y donde también la gente esclava para la sociedad no valía nada. Es ahí donde llega el mensaje del Evangelio. Es ahí donde Pablo, en el año 51, 52, lo registra en su segundo viaje, en Hechos 18, es donde el Evangelio llega a esta ciudad por primera vez. Una ciudad quizá, entre comillas, sin esperanza. Una ciudad donde quizá probablemente muchas señoritas de pronto iban a ser dedicadas a la prostitución o al culto a la diosa Afrodita. Una ciudad donde se practicaba no solamente quizá el lesbianismo, sino también el adulterio, la fornicación, donde toda la ciudad estaba dedicada a esta diosa. Es ahí donde llega el Evangelio e irrumpe para liberar a muchos personas corintianas, vamos a decirlo así, a muchos de los corintios a ser parte del reino de Dios. Cuando la ciudad, hermanos, está podrida en el pecado, cuando la ciudad o un pueblo está sumergido en la maldad, no es el gobierno, no son las autoridades, no es el imperio más grande del mundo que lo pueda rescatar de su pecado. Es Dios, es el Evangelio. Y solo un hombre usado por Dios, obviamente con su equipo, es que trae luz a esta ciudad sumergido en tinieblas. Yo quisiera compartir entonces en esta mañana: mi amor por mis hermanos es valioso. Y en primer lugar, después de hacer este breve quizá contexto de análisis de la ciudad, que es mucho, pero como el tiempo también no es favorable para hacer esto y meterme con todo el contexto, vamos a comenzar entonces. En primer lugar, mi amor por mis hermanos es valioso porque manifiesta identidad espiritual. El apóstol Pablo, en el versículo 1 del capítulo 1 de esta carta, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Amén. La identidad espiritual es importante. Si Pablo ya había predicado la palabra del Señor, hoy a través de esta carta afirma su identidad. El apóstol Pablo se comienza a identificar como apóstol no de personas, no de un hombre, no de un imperio, no de una ciudad, no de alguien de este mundo. Él va a decir que él es el apóstol, el enviado, y su autoridad apostólica viene de Jesucristo y no de ningún hombre. Y creo que nosotros tenemos que tener eso presente. Usted es llamado a ser parte de la familia de Dios, no porque un hombre lo trajo, sino porque Dios tocó su corazón y lo trajo a formar parte de la familia de Dios. Él tenía presente y le hace esto de manifiesto a los hermanos de la iglesia, ¿no? Que su trabajo, su tarea y su apostolado es de Dios, y que Dios respalda su trabajo entre la iglesia
de los corintios. ¿Y por qué Pablo quizá comienza diciendo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo? Porque en el estudio de esta carta vamos a ver que esta iglesia no reconoció su apostolado, no lo trataban como el apóstol de esta iglesia o como el fundador de esta iglesia. Cuestionaron la autoridad del apóstol Pablo. Y es por eso que el apóstol Pablo va a afirmar y va a decir que su llamado a ser apóstol es un llamado de Jesucristo. Amén. Y creo que nosotros también debemos tener esto presente, hermanos, que nuestra autoridad o nuestra delegación como hijos de Dios viene de Él, viene de Cristo. Usted es hijo de Dios por la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. Y por eso que el apóstol Pablo dice por voluntad de Dios, no por voluntad de los hombres. Amén. Usted no es producto de la voluntad de los hombres. Usted no es nacido de alguien y ese alguien le hizo parte de la familia. La Biblia va a decir bastante claro que usted y yo como hijos de Dios somos nacidos de Él y por eso formamos la familia de Dios. Juan 1, 11 y 12 va a decir esto y va a testificar que Dios le dio potestad para hacernos hijos de Él porque creímos en Él. Y esa es la razón, y no es por voluntad humana o de carne que somos familia de Dios, sino que somos nacidos del Espíritu de Dios. Y Pablo lo tiene bastante claro y le dice esto también a los hermanos y dice por voluntad de Dios. Pablo no quiso hacerse apóstol por él mismo, sino dice por voluntad de Dios. Y es bueno porque también nuestro servicio es por voluntad de Dios. Amén. No andamos nosotros, y nadie creo yo, excepto por ahí otras personas, poniéndonos títulos que no merecemos en realidad. El título grande y principal en la Biblia para cualquiera de nosotros, dice la Escritura, que somos siervos inútiles. Ese es nuestro título, siervos inútiles. Podemos tener muchos cargos, pero lo cierto es que somos siervos de Dios. Y como siervo de Dios tenemos que tener entonces presente lo que el apóstol Pablo está diciendo, que mi amor por los hermanos debe manifestar identidad espiritual como servidores de Cristo. Y Pablo va a decir que es un servidor de Dios, pero también esa identidad espiritual nos debe ser vincular como hermanos de Cristo. El versículo 1 sigue diciendo esto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Amén. Mire, dice, soy siervo de Dios, soy siervo de Jesucristo, pero está ligado a la hermandad. Nadie que es siervo de Dios está desligado de la familia de Dios. Todos ustedes estamos vinculados a través de Cristo como hermanos en la fe. Amén. Somos siervos de Dios, pero también somos hermanos a través de la sangre de Cristo. Y Pablo va a decir que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Qué importante. ¿Quién era Sóstenes? Era el principal de la sinagoga en Corinto. Y mire que este hermano, ¿sí? Que primero no era hermano en realidad. No se nos dice mucho si era un opositor, pero lo cierto que este hermano Sóstenes, ¿sí? Se convierte cuando casi fue muerto. A este lo golpearon y su conversión resulta ahí. Y es un fiel servidor de Dios y también forma el equipo del apóstol Pablo en esa misión que él tiene. Qué privilegio es poder ser hermanos. Y no solamente siervos, sino hermanos. Nuestra vida es valiosa como hermanos. Nuestro amor por nuestros hermanos es valioso porque manifiesta identidad espiritual. Somos siervos de Dios, somos siervos de Cristo, pero también somos hermanos que nos une la fe en Cristo Jesús. Hechos 18, 17 dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal. Pero Galión nada se le daba de ello. Miren, yo no sé cuánto de nuestra conversión fue a golpes. ¿Alguien se convirtió a golpes? Este hermano Sóstenes se convirtió a golpes. Al golpes conoció a Cristo. Nadie se ha golpeado para su conversión, excepto la historia de Nicky Cruz, que dice que su primer converso fue a golpes.
Pero este se convirtió a golpes, conoció al Señor a golpes. Era un principal en la sinagoga, quizá enseñaba del Mesías, quizá conocía de este Mesías, quizá no lo tenía bien claro, pero cuando llega el Evangelio a esta ciudad, a esta sinagoga, este fue golpeado por defender a Pablo y se convierte al Evangelio. Y por eso que ese vínculo de hermandad, hermanos, a través de esa dolorosa experiencia, él se convierte, se une a Pablo, fue su escribano, fue el más cercano a él. Y lo cierto es que era un hermano muy conocido en la ciudad de Corinto. Qué bueno es tener hermanos que nos puedan ayudar y no solamente sean de lejos, sino sean parte del trabajo y de la extensión de la obra del Señor. Amén. En segundo lugar, mi amor por mis hermanos, que es valioso, ¿sí? Porque somos familia de Dios. El versículo 2 dice, usted vaya con su Biblia, a la iglesia de Dios que está dice aquí, ¿a la iglesia de quién? No, ¿a la iglesia de quién? A la iglesia de Dios. Hermanos, esta iglesia es de Dios. Y todas las iglesias redimidas por la sangre de Cristo en cualquier parte del mundo es de Dios. Amén. No es de ningún hombre. Por cierto, Dios usa a los hombres, es verdad. Pero nadie de los que Dios usa es dueño de la iglesia. De Dios es la iglesia. Aquí y en cualquier parte del mundo, de Dios es la iglesia. Y Pablo le recuerda a los corintios y les va a decir que en esa ciudad inmoral, que en esa ciudad cargada de pecado, en esa ciudad, hermanos, que tenían una vida desenfrenada y una vida pecaminosa, había, ¿qué cosa? Una iglesia. Por eso que Pablo dice a la iglesia de Dios, no dice de Corinto, dice a la iglesia de Dios que está en. Es como dijera a la iglesia de Dios que está en el Arenal Alto. Nosotros, hermanos, no somos del Arenal. Estamos aquí para transformar esta ciudad. Estamos aquí para transformar este distrito con el Evangelio de Dios, que es poder. ¿Cómo el Evangelio llega a una ciudad con más de 1000 prostitutas que le rendían culto a la diosa Afrodita o Venus? Para los romanos llega el Evangelio. Por eso Pablo, miren que es inspirado por Dios y le va a decir pues a la iglesia de Dios que está en Corintio. En esa podredumbre humana llega, hermanos, el Evangelio, la sangre de Cristo, a cambiar, a limpiar vidas, a redimir a la gente de su pecado. ¿Nuestro distrito necesita que usted y yo prediquemos la palabra del Señor? Sí. ¿Cuánta corrupción hay? Bastante. ¿Cuánta inmoralidad? Un montón. Pero usted y yo estamos en esta ciudad. No somos de esta ciudad, pero estamos en esta ciudad porque somos la luz y la sal de esta ciudad para que otros conozcan también de Dios. Y tenemos un deber, tenemos nuestra responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Y Pablo nos enseña, hermanos, que el brazo de Dios entonces no se ha cortado, sus ojos no se han cerrado, su poder no se ha limitado, sus brazos, sus ojos, su poder sigue siendo lo mismo para cambiar y transformar las personas de cualquier ciudad donde esté la iglesia del Señor. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo no está diciendo la iglesia de Corinto, sino la iglesia que está en Dios, en Cristo. Usted está en Dios, usted está en Cristo. Y si está en Dios, si está en Cristo, hace la diferencia. Pablo, cuando uno lee la carta, y casi en todas las cartas de Pablo dice a la iglesia que está en Cristo. Y cuando tú estás en Cristo, estás consagrado para Él. Estás consagrado para vivir una vida de santidad, de integridad, de compromiso para con Dios. Pero si tú no estás en Cristo, tú te puedes envolver con el pecado de la ciudad, con el pecado del distrito, con la inmoralidad del país. Pero si tú estás en Cristo, tú estás consagrado, apartado de esa vida pecaminosa para que resplandezca la luz de Dios a través de tu vida. Qué importante
es lo que Pablo le dice a la iglesia que está en Cristo, la iglesia que está en Dios, la iglesia que le pertenece a Dios, la iglesia que le pertenece a Cristo. El origen de la iglesia no es creación de hombre, el origen de la iglesia es creación divina, y como es creación divina, todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, estamos en ese Dios auténtico, veraz, verdadero, santo, puro, hermanos, estamos en Él. Y Pablo entonces le dice a la iglesia que su origen es divino. ¿Y por qué? Porque tenemos un Dios inmortal, eterno. Y por eso que la iglesia va a prevalecer, a pesar que abunde el pecado, la iglesia va a prevalecer y prevalecerá. Y eso es lo que el apóstol Pablo les dice, hermanos, a los hermanos de Corinto. La iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia, como es de Dios, hermano, entonces Él la va a dirigir. Amén. Pero nos encontramos, la triste realidad es que muchas veces nos encontramos con supuestos pseudo personas que se apropian de la iglesia, que creen ser dueños de la iglesia. Y esa es una realidad que pasaba en la iglesia de Corinto. Porque los que estaban ahí pensaban que era su iglesia y habían formado grupos sectarios pensando que así era su iglesia. Y Pablo le va a decir que no es así. Nadie puede adueñarse de la iglesia porque la iglesia tiene un dueño. Y es el Señor. Ahora, si usted cree ser dueño y usted quiere apoderarse de la iglesia, bueno, Dios se las arreglará con usted también o con cada uno de nosotros si es posible así. Porque de Dios es la iglesia y Él la sostiene, hermano. Mire lo que dice Romanos 10, 9 al 10. Dice, para todos aquellos que somos la iglesia del Señor. Si confesáremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gracias, hermano. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para... Dios es el que produce salvación en el ser humano para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, mi amor por mis hermanos es valioso porque somos familia, ¿sí? De la iglesia del Señor, porque somos de Cristo, somos de Dios, pero también porque somos santos y apartados para Dios. El versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser. Tu identidad espiritual es que eres llamado a ser santo. Amén. Tú no has sido llamado a ser inmundo, ya no. Tú y yo hemos dejado la vida de inmundicia. Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces Dios nos ha consagrado en Cristo. Estamos apartados para vivir la vida de Dios. Es decir, que ustedes en Cristo y todos los que estamos aquí nos hemos santificado en Él. Y debemos seguir santificándonos. No hemos logrado nuestra total santidad en realidad, pero es ese proceso que tenemos que hacer santificándonos constantemente. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de esta misma carta. El versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. El apóstol Pablo quiere que esta iglesia de Corinto aprenda a vivir en la santificación que ha sido hecha a través de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo está nuestra vida de santificación? ¿Cómo está nuestra vida en crecimiento en la vida de Dios? Somos llamados santos. Aquí la Escritura está diciendo llamados a ser santos. Amén. Usted y yo debemos lograr nuestra vida de santidad. Constantemente trabajar por nuestra vida de santidad. El apóstol Pablo le está diciendo aquí llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y también en cualquier lugar, hermanos, hay hermanos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que también que han sido apartados para ser santos o para llegar a ser santos. ¿Usted cree que usted nomás acá estamos trabajando por nuestra santidad? En cualquier parte del mundo hay hermanos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador, que también están llamados a ser santos. Señor de ellos, a los que están por cualquier parte del rincón del mundo,
y Señor también de nosotros. Por eso, que los santos de Dios, los redimidos de Dios, que trabajan también por su vida de santidad, algún día nos vamos a ver, de toda lengua, tribu o nación. Señor de ellos y también de nosotros. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: por tanto, considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Porque todo nuestro cuerpo, alma, cuerpo y espíritu están rendidos a la vida de santidad de Dios. Amén. En segundo lugar, mi amor por mis hermanos. O tercero, ¿no? Sí, tercero, gracias. En tercer lugar, mi amor por mis hermanos trae bendición. El versículo 3 dice esto: gracia y paz. Trae bendición a través de la gracia y la paz de Dios. ¿Y por qué Pablo está diciendo a través de la gracia y de la paz? Hermanos, Pablo expresa en esta carta el deseo de su corazón y comienza a saludar a la iglesia, uno lleno de ternura, lleno de amor, le saluda a la iglesia, lleno de buenos deseos, y le dice gracia y ¿qué? Y paz. ¿Y por qué gracia y paz? ¿Por qué el apóstol Pablo saluda a esta iglesia con la gracia y la paz de Dios? ¿Por qué creemos que Pablo utiliza estos dos saludos, hermanos? Que es interesante, porque aquí en esta gracia Pablo va a expresar la ternura, el amor que siente para esta iglesia. Y creo que también debe ser nuestra expresión de saludarnos los unos a los otros. Fíjese lo que dice la segunda carta de Corintios, el capítulo 3, el capítulo 7, el versículo 3. No le digo para condenaros, ya que he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir junta. ¿Cuánto tenemos a nuestros hermanos en el corazón? ¿Cuántos de nosotros tenemos a nuestros hermanos en el corazón para morir? Dice el apóstol Pablo en este capítulo, para vivir, para morir o vivir juntamente. Es como cuando el padre tiene a su hijo en riesgo, ¿no? Y le dice: Señor, ¿sabe qué? Mire, su hijo no va a poder vivir si no tiene un trasplante de corazón. Y el papá, la mamá está dispuesto, dice: yo doy mi corazón por mi hijo para que éste viva. Pablo saluda con este inmenso y profundo saludo de amor y de ternura. Le está diciendo: ustedes están en nuestro corazón, morimos por ustedes y vivimos también por ustedes. Y creo que no sé si estamos cerca o lejos de lo que Pablo dice. Porque usted y yo somos miembros los unos a los otros. Y si somos miembros los unos a los otros, nuestra intención, nuestro amor por cada uno de nosotros debe ser eso: yo muero contigo. Y si tú vives, también vivo contigo. Nos lleva al pensamiento de Ruth con Noemí, ¿no? A donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo moriré. Solo Dios haga una separación entre tú y yo. Qué profundo es Pablo. Pablo le dice a la iglesia de Corintios: yo estoy con ustedes en la muerte, pero también estoy con ustedes en la vida. Y eso debe ser, hermanos, también nuestro deseo, hermanos, como hermanos en la fe. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 11 al 13, dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Dice el apóstol Pablo: ensanchaos. Nuestro corazón se ha ensanchado. ¿Y por qué? Porque Pablo quiere tenerlos a todos, ¿verdad? Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Tenemos niños, tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, tenemos adultos, tenemos ancianos. Que nuestro amor se ensanche para con todos. Quizás somos diferentes, es verdad. Quizás a usted no le guste un color rojo y a otro le guste el azul. Pero no estamos aquí para pelearnos por colores, sino que usted y yo debemos vincularnos en el amor de Dios,
porque en ese amor hemos sido rescatados para formar la familia de Dios. Y en ese amor que hemos sido rescatados, Dios ha derramado de su amor a nuestro corazón para que usted y yo vivamos o moramos por cada uno de nosotros. Esta palabra que Pablo pone aquí, que trae bendición, gracia y paz, que son en realidad bendiciones divinas, la gracia quiere recordarnos que es un regalo de Dios, que es inmerecido para nosotros. La gracia tiene que ver con el amor, con el afecto, con la bondad de Dios que nosotros hemos recibido sin merecerlo. Amén. Por eso es que Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo por nosotros. En esa expresión de amor, esa gracia que usted tiene, hermanos, los beneficios que usted y yo hoy gozamos, viene de Dios. Y qué bueno, con esa gracia que nosotros en realidad no merecemos, la salvación que usted y yo tengo, no lo recibimos por nuestros méritos, no lo recibimos por su fuerza, por su capacidad. Eso no cuenta. La Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. Y es su gracia, es su amor, es su bondad lo que nos ha acercado a Dios. Y Pablo le saluda de esa manera, con ternura. ¿Y por qué paz? Porque la paz va a manifestar que somos justificados, amén, de la ira de Dios. Usted y yo está ahora justificado y está en paz para con Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La paz manifiesta tranquilidad. La paz manifiesta estabilidad. La paz manifiesta, ¿qué cosa? Sosiego. En este caso para nosotros, tranquilidad, sosiego, ¿de qué? De la condenación eterna. Por eso vivimos con paz para con Dios y también para con los hombres. Y el saludo del apóstol Pablo, entonces, va a manifestar un saludo muy peculiar que se registra en este versículo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Debería ser el saludo de Pablo más o menos así. Le saludo con mucha ternura, con mucho amor. Ustedes están en mi corazón. Siempre los llevo en muerte o en vida. Mi paz es su paz, porque en esa paz nos encontramos todos, debería decir el apóstol Pablo a los corintios. Los corintios lo entendían así. Un saludo así, hermanos, creo que si alguien nos saluda de esa manera, caemos de rodillas porque entendemos la expresión y el amor de nuestros hermanos para con nosotros. A diferencia que nos digan, perdón la expresión, causa, chochera. Pero aquí la expresión es, les amo, les aprecio. ¿Cuánto aprecio, cuánto amor nos tenemos? ¿Descansamos en la paz del hermano? ¿Usted descansa en la paz del hermano? ¿Todos descansamos en la paz de Dios? Si no es así, creo que es momento de reflexionar, porque en ese amor, en esa unidad y en esa paz es donde Dios también derrama bendición y vida eterna. Amén. Número 4, mi amor por mis hermanos es valioso porque me ayuda a vivir en la gracia de Dios. Amén. ¿Debemos dar gracias a Dios por nuestros hermanos? Sí. Amén. Nos ayuda a vivir en la gracia de Dios porque es un regalo inmerecido. El versículo 4 dice, gracias a Dios, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios ha sido dada ¿a quién? A nosotros. ¿Fue dada a quién? A los corintios. Los corintios, hermanos, no valían nada. Su ciudad estaba en podredumbre. Su ciudad estaba en caos, en pecado. En esa ciudad irrumpe el evangelio. Por eso es que de lo sabio y lo vil del mundo, Dios trae a salvación. Y por eso que el apóstol Pablo va a decir la gracia de Dios, el favor de Dios, hermano, abundó en los corintios. Y Pablo va a decir en su segunda carta, de modo que si alguno está en Cristo, a los corintios, nueva criatura es. Hermano, dejar todo ese mundo de pecado y ahora hacer una nueva vida, una nueva creación en Cristo Jesús. Hermanos, quizá ni el más incrédulo de los corintios había pensado eso.
Pero Dios llegó en el momento exacto, en su vida exacta, y cambió el destino de toda esa ciudad. Amén. Primero, en esta expresión que Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, porque la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y esa gracia de Dios, ¿qué cosa es? Abundante. Hermanos, Dios no es mezquino para comenzar. Dios ha dado su gracia en abundancia. Los mezquinos somos nosotros. Amén. En su gracia tenemos salvación. En su gracia tenemos herencia. En su bondad infinita somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. En su gracia infinita y en su bondad que nos favorece, tenemos dones, hermanos. Tenemos vida abundante. Tenemos bendiciones de Dios. Somos bendecidos en las esferas espirituales, dice Efesios capítulo 1. ¡Qué bendición, hermanos! Lo que antes no éramos, en Cristo somos hijos de Dios y declarados herederos y tenemos ciudadanía en los cielos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que Dios, hermanos, es contrario a nosotros. Mientras Él se da todo, nosotros muchas veces retenemos muchas cosas para con Dios. Miren lo que dice Santiago, el capítulo 1, el versículo 5. Dice, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual le dará poquito. Le da, dice, abundantemente. ¿Qué más? Sin reproche. ¿Le será? Señor, dame sabiduría. Y el Señor derrama sin derroche sabiduría. Juan 10:10 dice aquí un versículo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan No vamos a hablar del contexto de este versículo, pero acá dos cositas. Que Jesús o Dios ha venido a dar, ¿qué cosa dice? Vida, no poquita, sino vida, ¿qué cosa? Abundante. ¿Cómo vivimos la vida de Dios en la abundancia? Porque si usted no sabe vivir la vida de Dios en abundancia, entonces, hermano, ahí tenemos problemas. El Señor dice aquí que Pablo da gracias a Dios por los hermanos que en esa gracia de Dios que nos ha sido dada en Cristo. Hermanos, en Cristo lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Si usted piensa que el todo es su dinero, su empresa, su trabajo, bueno, no es así. Todavía no nos ha llegado la persecución. Cuando nos llegue la persecución, su dinero, su plata, su 4x4, su 5x5, lo que sea, no va a valer. Porque ahí literalmente tiene que poner su confianza en Dios. Porque literalmente va a esperar el día de mañana que Dios le provea para comer. Literalmente Dios le encaminará a ciertas cosas mientras no haya persecución y mientras no haya quizá un alto índice quizá de maldad donde la iglesia comience a pensar verdaderamente que su vida y su propósito está en Dios, que la ha enriquecido en todo, entonces no va a probar toda la abundancia de Dios. Pablo, en muchas de sus cartas, y a los filipenses lo va a decir esto, y es impresionante cuando el apóstol Pablo le dice a los filipenses: en ayunos muchas veces, en peligros también, he comido, he estado saciado, sí, otras veces tampoco, he dormido en buen lugar y otras veces no he dormido en buen lugar. Pero ¿saben qué, filipenses? Todo lo he podido en Cristo, que Él me ha fortalecido. Si su gracia derramada ha sido abundante para mí, eso, lo que yo he hecho, es poco comparado a lo que Dios ha hecho por mí, diría el apóstol Pablo a los filipenses. Lo mismo para nosotros. Lo que Dios ha hecho por usted y por mí, y lo que hacemos nosotros, no se compara a la gracia derramada y derrochada por Dios a través de Cristo Jesús para favorecerle a usted y a mí. Aleluya. ¿Quién vive? El Señor nos enriquece, hermanos, con su gracia. No solamente es un regalo inmerecido, sino que el Señor nos enriquece. Versículo 5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. ¿En dónde? En Cristo, en Él. Dice, en toda palabra y en toda ciencia. Qué interesante, hermanos. El apóstol Pablo le está diciendo a ellos: te he salvado, te he rescatado de un mundo hostil, pagano, oscuro, lleno de pecado, y te he
enriquecido. ¿Cuántos de nosotros estamos enriquecidos? No, pues de verdad, los que están seguros que están enriquecidos en Dios. Amén. Ahora, no es porque tienes tu buen trabajo, o porque tienes tu chequera bastante llena. No, dice la Escritura aquí que el Señor enriqueció a esta iglesia. Fuisteis enriquecidos, dice el apóstol. Dice, ¿en qué? En toda palabra y en toda ciencia. Es decir, los dones de Dios expresados en la iglesia, la capacidad que tenía Corinto, la iglesia, de expresar los dones de Dios en su vida. Eso es lo que Dios ha hecho para con nosotros. Nuestras habilidades, obviamente, en Dios los utiliza, pero Dios también ha dado a la iglesia, hermanos, dones. Dice que fueron enriquecidos en toda palabra. Esto recibieron de Dios. Sin embargo, lo que recibieron de Dios no lo estaban usando de manera favorable. Todas las bendiciones de Dios es para utilizarlo de manera favorable. Fueron enriquecidos en los dones que Dios había dado. ¿Para qué están tus dones como iglesia del Señor? Los corintios utilizaban sus dones para enfrentarse unos con otros. Los corintios utilizaban sus dones para creerse superior a otros. Los corintios utilizaban sus dones para generar pleito y rivalidad entre ellos. El propósito del don que Dios te ha dado a ti, ¿para qué es? Es para edificarnos unos a otros. Dile a tu hermano, con tu don edifícame y con mi don te edificaré también. Ahora, si tú eres un don Juan, Dios puede acomodar ese don Juan a un hombre santo de Dios, para que realmente puedas utilizar ese don de Dios para edificar a la iglesia y no generes pleito, ni división, ni discusión, hermanos. Los corintios tenían este problema y el apóstol Pablo, con gran paciencia y con grande amor, los ayuda a corregirse. Hermanos, los problemas no se solucionan enfrentándonos. Los desacuerdos no se solucionan dividiéndonos. Todo asunto se logra a través de los dones que son de Dios, que nos dan la capacidad de generar sabiduría divina para arreglar todo asunto que puede provocarse entre nosotros. A su nombre, gloria al Señor. Aleluya. Por eso que en el capítulo 2, Pablo le va a decir a los corintios, oigan, ustedes tienen la mente de Cristo y con esa capacidad espiritual que tienen, no pueden arreglar sus problemas. Y Pablo dice, entonces, les voy a tratar como niños espirituales. Porque si tenemos la mente de Cristo, entonces nos va a ayudar. La mente de Cristo no separa. La mente de Cristo no genera discusión. La mente de Cristo no genera problemas. La mente de Cristo, según Santiago 3:18, es que es una mente pura, pacífica, amable. Entonces, en esa mentalidad, entonces nos podemos conducir para que nuestra vida, hermanos, refleje la unidad del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Esperemos que nuestro don edifique, hermano. Con ese don que edifica, entonces vamos a edificar a los nuevos que Dios traiga a esta congregación. ¿Verdad? Está nuestro hermano Edward, que está con nosotros, ya tiene casi como 2 meses con nosotros. No sé si se han acercado, le han saludado. Él está viniendo ahora solo. Y no saben por qué, ¿sí o no? No les voy a decir yo, pues ustedes acérquense ahí. Porque eso es bueno. Está nuestro hermano Pedro, también, que ya está más o menos como 2 meses y medio con nosotros. No sé si alguien conversó con Pedro, no el apóstol, Está ahí también, acérquense. ¿Quién será Pedro? Pero hay nuevos en la iglesia que están viniendo, hermanos. Acérquense, converse un ratito con ellos. Hágale parte de ser miembro, no solamente de la familia grande de Dios, sino que quizá de este rebaño local que estamos aquí como iglesia del Señor. Acá está nuestro hermano también Edgar, ¿no? Acérquense, es bueno, hermanos. Y así, la Biblia nos llama a que con nuestros dones también nos podamos edificar. Pablo hace eso con la iglesia de Corinto. Voy, creo que en el quinto, ¿no? En el quinto.
Vamos para el quinto. Mi amor por mis hermanos es valioso porque es testimonio del cambio transformador de Cristo. Mi amor por mis hermanos es valioso. ¿Por qué? Porque va a manifestar el cambio transformador que Dios ha hecho en nosotros. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Ya tenemos un problema. Entonces, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios y está en tinieblas, está en pecado, no está en la luz de Cristo. Y Pablo va a decir aquí a esta iglesia que el amor de sus hermanos es valioso porque da testimonio del cambio transformador de Cristo. El versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué experiencia, hermanos, que manifestaba esta iglesia? Maravilloso beneficio de Dios para ellos. Los corintios habían sido cambiados, quizá no todos, pero un grupo sí había sido cambiado, transformado su vida por el poder del Evangelio de Dios. Por eso era la iglesia de Dios, por eso era la familia de Dios, por eso era una iglesia que no le faltaba ningún don, porque la iglesia de Cristo, hermanos, si es de Cristo, no le falta ningún don espiritual. No le falta ningún don espiritual. Y nuestra oración también, hermanos, es parte de la vida que Dios confirma. Nada os falta, dice el apóstol Pablo. Dios les había confirmado a los hermanos de Corintios su salvación, llenándolos de toda capacidad espiritual para servir. Amén, para servir. Y usted y yo también estamos aquí porque experimentamos un maravilloso beneficio de Dios que Dios ha transformado nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros somos egoístas? Hemos dejado de serlo, ¿sí o no? Porque Dios cambió nuestro egoísmo, hermanos. Para mí, para mí, para mí. Y entonces ese egoísmo cambió. Ahora nosotros podemos bendecir a los demás. Porque son nuestros hermanos. Y por eso que el apóstol, creo que también es en Corintios, que dice, el que robaba no robe más. Más bien trabaje con sus manos para bendecir a otros. ¿Cómo cambió nuestra vida? Amén. Dios ha transformado nuestra vida. Es un maravilloso beneficio que Dios nos ha enriquecido, hermanos, a todos los que estamos aquí. Y ese buen testimonio transformador de Cristo se manifiesta también en una sincera fidelidad a Dios. El versículo 7, el 8 dice, el cual también os conformará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Hermanos, esta vida de cambio, de transformación, Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia que es un cambio también sincero, basada en la fidelidad de Dios. Amén. Dios nos ha rescatado. Dios es fiel, ¿sí o no? Y si es fiel, nosotros tenemos que serle fieles también al Señor. No somos los que retrocedemos, dice la Escritura, sino los que seguimos adelante. Dios entonces llevó a los corintios, hermanos, a la victoria. Y Pablo les está diciendo esto. El ser fiel, si Dios es fiel, ¿sí? Si Dios es fiel, entonces usted debe ser fiel hasta el final. No vale claudicar, no vale retroceder. Mire lo que dice Dios en Romanos 14:8. Pues si vivimos para el Señor y si morimos para el Señor. Por eso Pablo en Filipenses 1:6 dice, la buena obra que Dios ha comenzado, la perfeccionará hasta el día en que Él regrese. Amén. Eso es lo que Dios comenzó a hacer en los corintios, hermanos. Y eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas también. Dios dice que en esa fidelidad nos ha llamado a la comunión unos con otros. El versículo 9. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro. ¿Qué es comunión? La comunión tiene que ver con comunicación. Cuando usted se comunica, entonces va a entender al otro. Cuando menos se comunica es cuando usted no entiende al otro.
Por eso que la comunicación entre Dios y el Hijo es bastante importante. Todo lo que yo he escuchado al Padre, eso hago. Todo lo que yo he visto hacer al Padre, eso yo hago. Lo que mi Padre me ha dicho, eso yo hago. Qué importante la comunicación. Y por eso que el apóstol Pablo comienza diciendo a la iglesia que está en, porque fuera de Cristo no hay comunicación con el Padre. La única manera que usted goce de comunicación y comunión es que esté en el Padre. Y por eso que Pablo está diciendo que Dios es fiel. Fuimos llamados a la comunión. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso que el Padre dice, este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en que yo tengo verdadera comunión. Y usted y yo debemos aprender a tener comunión con el Padre. No hay otra manera de que usted goce comunión a través de la comunicación con el Padre. Juan 17, el Señor va a decir, en su oración en Juan 17, el Señor Jesucristo, Señor, tú y yo somos uno. También ellos que sean uno con nosotros. ¿Cómo se logra eso? Mi esposa y yo somos uno. Ya vamos a cumplir 18 años de casados. Y en esa vida de casados, de soportarnos unos a otros, ¿ya? También hay comunicación. Imagínense que si yo en estos 18 años no me comunique con ella, no la conozco, no sé quién es un enemigo viviendo conmigo si yo no hablo con ella. Si ella no se comunica conmigo, también puedo ser su enemigo, porque no sabe lo que yo pienso, mis gustos, mis intenciones, mis deseos, mis proyectos. Pero cuando más yo me comunico con ella y cuando ella más se comunique conmigo, vamos a tener una verdadera comunión. Y entonces mi esposa va a decir que yo estoy pensando como tú. Y yo diré, yo también estoy pensando como tú. Por eso la oración es importante. Usted y yo no podemos decir que tenemos comunión con Dios si no nos comunicamos con Él. Fiel es Dios. Usted ha sido llamado a la comunión con su Hijo. Y la comunión con su Hijo, como ya Pablo lo diría, a la iglesia que está en Cristo, apartado del mal, consagrado para Dios, y esa es su vida diaria, constante, que debe tener una comunión y una buena comunicación con el Padre. Amén. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Apláudale al Señor si usted desea, hermano. No se limite, ¿no? Estamos en la iglesia del Señor. Diga amén, gloria a Dios. Salte de alegría si usted quiere a través de la palabra, ¿no? También el apóstol Pablo en la primera carta, el capítulo 2 de Corintios 12 al 13, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo. Hermano, ¿usted tiene el espíritu de quién? De Cristo. Usted no tiene un espíritu chocarrero para que haga problemas. Usted tiene el espíritu de Cristo. Y en ese espíritu de Cristo, usted tiene comunión con el Padre y también con todos los hermanos. De otro modo, hermanos, nuestra vida estaría complicadísima. Pero mi amor por los hermanos me lleva a vivir, hermanos, también manifestando ese cambio transformador que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Estos versículos del 1 a 9, entonces el apóstol va a tener presente y decir que Él es el apóstol de Jesucristo, el enviado por Dios. Está diciendo que la iglesia es de Dios y no es de ningún otro hombre. Si bien es cierto, Dios nos utiliza para servir en su iglesia, gloria a Dios. Pero aún así, teniendo quizá bastante relevancia, aún somos siervos inútiles. De Dios es la iglesia. Y va a decir que guardemos también nuestra comunión en Dios porque hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, solamente quisiera leer esto para poder terminar y cerrar este espacio. Dice, lo voy a leer, lo que el apóstol Pablo
dice también a los romanos en el capítulo 1, el versículo 7, pero en una versión muy distinta para nosotros. Dice, Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo leo de esta manera. A todos los hermanos que estáis en la iglesia de Cristo viene, en el distrito de San Juan de Lurigancho, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Póngase de pie, vamos a orar un momento al Señor. Esta carta comienza así: el valor, el amor por mis hermanos es valioso. Amén. Levante su mano y oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo. El apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia, Señor, mostrándole cuán amor para con esta iglesia. A pesar que quizá no reconoció, Señor, su apostolado. Quizá le negaron ser parte de la ayuda, pero aún así insistió y les dijo, aunque tengan muchos maestros, yo soy su padre y invertiré en vosotros.